El 90% de la documentación comercial en Argentina y en el resto del mundo hoy en día es digital, es decir, se imprime cada vez menos por razones prácticas y hasta de respeto al medio ambiente. En realidad yo creo que un 30% de lo que nosotros usamos, la documentación que usamos nosotros y es digitalizada, es realmente impresa, lo cual nos lleva a pensar que hay muchísima documentación digital dando vuelta en la web, y lo hay, que es un estanque verdaderamente profundo, donde buscar el abogado, el quien negocia, el auditor o el particular, buscar algún elemento con lo cual quiere probar algún hecho. En general, el axioma es que la documentación digital tiene valor de prueba, tiene valor de convicción. La prueba en tribunales y en la vida de todos los días vale más o vale menos por la convicción que acerca al que tiene que decidir en la negociación o el juicio. Y en ese caso, manejar la prueba digital, que puede ser nueva para un segmento del mercado, pero es absolutamente contemporánea para la gente mucho más joven, no es una cuestión tan fácil en términos de convertir un documento en una prueba. Eso nos hace pensar que es bueno conocer algo sobre la naturaleza del documento digital, un poco para contraponerlo al documento gráfico y otro para saber de entrada, asumir la posición de entrada, que tenemos que tener ser algo precavidos, si queremos probar algo con esto. Es un documento frágil, yo les diría que visceralmente frágil. Si se me cae la computadora o si llueve y se moja, me da la impresión, voy a perder todo el archivo, o baja y sube la luz, que es tan frecuente por acá. Pero por otro lado, si bien es frágil en ese aspecto, es perenne. El documento digital que yo envío y que yo subo a la web, va a permanecer en la web. En la web no hay tinta, no hay borrador tampoco. Y esto es algo que no tiene el documento físico, que si se quema se terminó, o si se adultera visiblemente también. Se duplica solo. Fijemos, esto es bastante simple de ver en la cabeza. Para conseguir una copia tengo que apretar un botón y tener fotocopia. Y logro la fotocopia. Pero el documento digital se autoduplica, o se automultiplica. Yo lo envío por mail y no sé cuál va a ser el camino de ese documento a continuación. Lo van a reenviar, lo pueden subir a una web. Hay muchísimas posibilidades, lo cual quiere decir que en caso de cometer un error, hay muy poco control de daño, como es una palabra que se usa tanto y es real. Es muy poco lo que podemos controlar a partir de un error original, porque ese error original se va a ver en todas las pantallas que se les ocurra. Un profesor mío decía que antes de escribir un mail, pensemos si el contenido lo vamos a ver al día siguiente en el diario de donde estemos o donde ustedes están viendo este curso, al diario principal, no al gráfico. Si a la mañana siguiente ustedes lo encuentran en primera página y no les molesta, manden el mail. Si les da un poco de vergüenza o piensan, uy, me parece que se me fue la mano, piénsenlo de vuelta. Porque, les vuelvo a decir, se va a duplicar las veces que quiera. Es complejo. El documento físico es lo que hay, es lo que se puede ver, desde la tarjeta de presentación a la escritura pública o notarial, como le llamen en la jurisdicción donde estén viendo esto. La cuestión es que el físico es lo que es, el papel es exclusivamente eso. En cambio, el documento digital que nosotros vemos o imprimimos es una parte, y después lo vamos a ver en el otro módulo con mucha mayor profundidad, es solamente la punta de un témpano. Lo bueno, en términos de prueba, es lo que no se ve muchas veces. La data es lo que se escribe, la metadata es lo que está más allá. Es complejo, encontramos las dos circunstancias, tener una parte visible y otra no, simplemente los ojos, después se puede lograr, por supuesto, y buscar, que no tiene el documento gráfico. Y cuando uno lee a continuación el otro punto se altera sin que se vea, bueno, parece una vulnerabilidad muy importante. Si yo mando un mail, lo edito y solamente me envío una parte, recibo un mail, lo edito y reenvío solamente una parte, para que lo vea más claro, el tercero va a pensar que ese mail tiene un contenido que originariamente no tenía y no va a poder darse cuenta de entrada su abogado o el juez o el auditor
de entrada va a decir, bueno, pero esto es así, está alterado sin que yo lo vea, es cierto. En cambio el borroneo en la escritura, tachar y seguir, eso se ve, no, mira, este documento no es lo mismo, está tachado, o está borrado, o está mojado. Pero por otro lado, siempre vamos a saber, y eso es así, si se alteró. Siempre va a haber una manera de llegar al original. Y hasta les diría que puede haber una manera de determinar cuándo el original cambió y se conmutó en otro, que la otra parte lo está mandando con toda mala intención o no, pero lo está mandando voluntariamente editado. Lo cual, de entrada, y en el segundo slide, vemos que estamos frente a un documento que es completamente diferente al documento físico, pero con muchísimas más posibilidades que el gráfico. El hecho que tenga más posibilidades hace que en general venga el cliente al laboratorio, a la oficina, a la escribanía, a la empresa, con la idea que puede probarlo todo y que tiene muchísimos elementos de prueba. Uy, me mandó un montón de mails, me mandó un correo de texto, yo tengo el teléfono. La realidad es que tenemos que ver en entrada, bajar las expectativas, de que la gente sepa que es una muy buena herramienta, pero es solo una herramienta. Depende de cómo esté preservada, depende de dónde esté originada. O sea, este es un proceso de como hacer más estrecho el embudo de la expectativa, porque realmente es así. Entonces, ¿qué documentos quiere usar? Y tengo mails. Bueno, veamos dónde están los mails. ¿Por qué veamos dónde están? Bueno, pues está en una computadora y la computadora de la empresa, magnífico. Pero si llegan a estar en una computadora familiar, y les diría que desde el punto de vista laboral vamos bastante mal. Laboral en el sentido, bueno, soy una empresa, quiero probar un caso de fraude interno, mirá, le robé el mail al empleado, devolvéselo. Y la verdad es así. ¿Dónde están? Es importantísimo. ¿Y qué es lo que quiero probar? Uno no puede probarlo todo, hay que probar un hecho, esto hay que achicarlo. Mientras menos es mucho mejor. Va a costar menos dinero la conservación, la preservación, la llegada del experto y sobre todo vamos a ver exactamente a qué atenernos a la hora de convencer al juez. Fundamental también es saber quién lo tiene, un poco como lo decíamos recién, si lo tiene la computadora familiar, y bueno, no es lo mismo si el tema es laboral, si el tema es de familia probablemente sí. Quiero decir, en qué fuero hay que probar lo que estamos sacando de esa fuente. Si es de una empresa y la fotocopiadora con programa, porque es una fotocopiadora más sofisticada que las demás, y vamos a investigar en la memoria y ver la cola de impresión y determinar una serie de hechos que después le pueden beneficiar a la empresa, y está en la empresa, fantástico. Pero si la trae el empleado, porque es una impresora de él, y hoy en día las impresoras son tremendamente pequeñas, o el celular donde sale el documento original de él, bueno, mirá, les diría que ahí hay que verlo con cuidado. El anterior slide nos situó en una naturaleza especial y medio empezamos a ver la cantidad, o a imaginar la cantidad de cosas que podemos probar digitalmente. Este slide tiene el efecto contrario, simétrico. Se puede probar mucho, pero esto no escapa a las reglas comunes de la prueba. En otras palabras, no hay magia negra. Fíjense acá. En definitiva, lo que vamos a hacer siempre que entramos a manejarnos con documentación digital para probar es como una suerte de embudo. Y al final hay muy poco, no los voy a cansar ni les voy a decir qué es un OTB, pero simplemente vean que de 500 pasamos a 10. De 500 que vamos a identificar como, uy, estos mails me sirven, qué bueno, vamos a procesarlos, ahí va a haber menos. La revisión nos va a demostrar que realmente de todo eso, muchísimo no tiene mucho que ver con lo que queremos probar. El análisis lo va a reafirmar a esto. Y cuando lleguemos a la producción, que es la etapa que uno le entrega al abogado y que el abogado recibe, y lo lleva al altar a la mesa de negociación o lo lleva al juzgado directamente, ahí hay mucho menos todavía. Es una imagen un poco cruda, pero no deja de ser efectiva. Esto es para tenerlo ustedes en la cabeza y para transmitírselo al cliente. Cuando el cliente dice, mira, tengo 200.000, hay clientes que saben de sistemas y pueden decir, mira, qué bueno, tenemos 250.000 documentos digitales, es una muy buena base para empezar. ¿De qué? Bueno, de correos electrónicos, de mails. Bueno, vayamos a esos 250.000 mails, que pueda haberlos, parece una cifra gigante, pero en Internet todas las cifras se multiplican. Y el abogado, más que tener un cliente, tiene una suerte de usuario delante, porque la prueba va a ser sobre un volumen enorme en comparación a lo que estábamos acostumbrados a manejar.
De entrada, pensemos que el 5% puede ser relevante, el 35% también, ojalá, no lo suelo ver en el laboratorio, pero el 35% es mucho, el 5%. El 95% entonces es relevante. Piensen un instante en este gráfico con un solo 5%, son apenas una tajada. Eso es lo que se va a poder conseguir. Pero lo que consigan es lo que realmente sirve. Porque 3 testigos pueden ver un hecho de diferente manera. Y actuar de buena fe al decirlo. Pero en general, lo que está en la web no hay forma de cambiarlo. Ni para bien ni para mal. ¿Te acuerdas? Decíamos, bueno, es una cuestión de que hay poco control de daño. Dije al principio, hay poco control de daño, pero la certeza es enorme. Y eso es una calidad extraordinaria que tiene la foto, el documento digital. Dije foto, me quedé mirando el cuadro del miedo. Y esto es así. Hay una dicotomía entre nosotros, que somos, yo soy abogado, entre los abogados, la gente que está acostumbrada a litigar, y la gente que está en el laboratorio y es científica. Tendemos a olvidarnos en el apuro y en el entusiasmo por obtener una prueba, tendemos a olvidarnos que en todos los ordenamientos existen requisitos procesales que yo les recomiendo muchísimo seguirlos y sobre todo respetarlos. En el ordenamiento nacional, si lo ve el mercado, digamos, jurídico argentino, cuando uno tiene que notificar, uno debe notificar que va a realizar una pericia digital, no hay manera de obviarlo. Sin embargo, en el ordenamiento nos tiene como cláusulas de gatillo, que uno se puede escapar por el costado y decir, bueno, es urgente, me van a sacar la computadora, es muy urgente. En realidad, pocas cosas son verdaderamente urgentes, tomando en cuenta qué pasa si yo no sigo, si yo sigo motivado por la urgencia. Supongamos que hay un accidente de auto y un herido en la calle. Hay que darle algún remedio pronto, este hombre está desangrando, pero no sé si es alérgico a algún medicamento. A ver, dame una cuchara, le meto en la herida y llevo la cucharita al laboratorio, cuando llego me voy a hacer famoso. Y el señor probablemente explote de muchas cosas. Lo mismo pasa acá, no hay tanta urgencia. Si la urgencia es arruinar el documento, mira, mala suerte. Hay que buscar la vuelta de hacer los tiempos y hacer el procedimiento técnico como corresponde. Si no, eso no va a servir el día de mañana en tribunales. También la ley nos permite, cuando es simple procedimiento, que no estamos notificando, la ley argentina, en el ámbito penal más. Bueno, en definitiva, es bastante simple, lo puede repetir. Es simple para el que lo hace, para el científico que está en el laboratorio haciendo la identificación, preservación, sube el documento, lo exporta. Cuando a uno le dicen exporta, ahora a mí no, porque tengo muchos años en esto, pero en general un abogado exportamos, pensará que hay que pasarlo por aduana. No es simple para nosotros, es simple para ellos, con lo cual para el juez, y a esto voy, tampoco va a ser simple. O sea, hay que notificar siempre, la urgencia es relativa y nada es tan simple, y eso va atrás, a continuación. ¿Lo puedo repetir? Bueno, creo que lo puedo repetir. No, muchas veces no se puede repetir. Si nosotros arruinamos de entrada, o el cliente arruina de entrada, la evidencia es irrepetible. La pericia es irrepetible en ciertos aspectos, en otros no, pero en muchos sí. Estamos hablando de un mundo en el cual se toman copias forenses, después lo van a ver mucho mejor con Gabriel que conmigo desde ya, pero se toman hash, algoritmos, hay sistemas científicos de identificación de la documentación. Sí, vamos así, sin mucho cuidado, lo vamos a arruinar. Y lo importante es no hacerlo. Lo importante es conservar lo que en nuestro derecho se llama cadena de custodia, que por más que lo vean después, básicamente desde el punto de vista legal, es poder narrarle al juez todo lo que hemos hecho con esa evidencia, desde el momento que colectamos la evidencia, colectamos el documento, hasta el momento que llega al juzgado. Y se llama cadena porque es eslabón tras eslabón que tiene que relatarse como una suerte de bitácora, si quieren decirlo. Y si falta algo, la cadena se corta. Es malo porque en principio la evidencia se arruina. Y también es malo porque los jueces muchas veces no tienen un conocimiento, tampoco tienen por qué tenerlo. De entrada, un conocimiento pueden buscarlo afuera, a través de ayudantes, por cierto.
un conocimiento de la materia de tecnología. De modo que si la otra parte dice, bueno, pero mira, acá falta algo, muchas veces las vulnerabilidades son por falta de conocimiento, vienen derivadas de ahí que por conocimiento. Entonces es mejor y es necesario tener completos los deberes, conservar la cadena de custodia y respetarla de entrada. Y esto va contra la urgencia y contra todo lo demás de lo que estamos hablando. Como este documento les va a quedar, no los voy a agobiar leyendo o identificando cada uno de los puntos, pero ¿por qué ponemos identificar lo que se necesita? Identificar lo que se necesita para, y asumo que el título no es el más feliz, identificar lo que se necesita para convencer al juez. Para eso vamos a tener que de entrada saber que necesitamos algunos elementos y que el estanque digital es inmenso. Entonces, ¿por qué tendría yo que guardar algún elemento digital o conservarlo con algún cuidado o al menos evitar que pase algo confuso ahí? Yo les diría, de acuerdo en dónde practiquen ustedes, la naturaleza y especificidad del reclamo. Si son reclamos generales, bueno, no hay que guardarlo todo, es imposible. Pero si el reclamo es bastante especial, reclamo que puede sufrir usted el día de mañana y tiene que salir corriendo a tribunales a defenderse, a eso me refiero. Si es bastante específico, si lo hace una parte con una historia, como dicen acá, de litigios o de investigaciones, les diría que todo lo relacionado a esa situación, ustedes la vayan cuidando. ¿Qué es todo relacionado? Los elementos digitales. En Estados Unidos hay una palabra fantástica que se llama legal holding. El legal holding es justamente eso, es tomar todo lo que ustedes puedan, como separar en una cláusula, todo lo que ustedes puedan después llevar a tribunales. Estos son tips que les pueden servir y algunos son muy buenos. Bueno, supongo que casi todos, pero digamos algunos en la práctica, como por ejemplo la posibilidad, si la data no es especialmente conservada, se pierde. ¿Y por qué me va a pasar esto? Y bueno, porque la computadora está ahí y era del empleado, pero después era día 6 empleados más y la mandé al service y puse 3 programas nuevos y borré 5 y bajé las fotos y bueno, hice un desquicio. Yo no sé si desquicio es una palabra que se entiende en todos los mercados, pero lo que quiero decir es dañé la evidencia de manera irreparable. Por eso que hay que tener cuidado, aún cuando al principio dicen, ¿esto hay que cuidarlo? ¿Esto hay que guardarlo? En estos casos sí. En otros casos es absolutamente necesario hacerlo. Si uno tiene una denuncia y un cliente viene con una denuncia, una demanda, una carta de documento, por supuesto no todas las cartas de documento llevan a juicio, pero terminamos de hacer un caso en el cual un empleado se iba en una situación ambigua, no mala, ambigua, de una empresa, y el gerente general, no el abogado, dice, me parece que puede haber un problema, y de entrada no lo iba a ver. Bueno, se tuvo la precaución de preservar, no analizar, pero sí preservar la evidencia digital. Y eso hoy en día, cuando llega la carta de documento que anuncia en Argentina lamentablemente el juicio, digo lamentablemente porque es mucho mejor a veces que la prueba, no tener que llegar a una situación de litigio, pero si hay una situación de litigio es mejor tener las cosas bien resueltas y en ese sentido el outlook de la empleada analizado o al menos preservado, y eso puede servir mucho. Lo mismo si en el ámbito de seguros, liquidación de siniestros, ámbito familiar. Les diría que en el ámbito penal más, o igual que todos, hasta un GPS es importante porque de ahí surgen rutas, horarios, situaciones de las cuales después se puede probar. Esto de ropero es una palabra criolla, yo no sé si están todas, es el placar nuestro digital. ¿Por qué lo pusimos acá? Porque cuando el cliente viene, y siempre viene con un problema, hay que sentarse y ver dónde está el documento, una cosa que dijimos antes, y viene a esto. En general, en el mundo digital, esto actúa como un ropero, un placar, en el cual uno tiene los documentos que usa todos los días delante, los documentos que usa menos, es como si la ropa que usamos todos los días está al lado, enfrente, en nuestro ropero, en el placar, pero la que usamos cuando vamos a bajar 2 kilos y nunca vamos a bajar 2 kilos, la tenemos al costado, la que tenemos más allá, que la vamos a donar y nunca la vamos a donar hasta que la tiran, esa es más difícil de encontrar, no está enfrente. Entonces, esto está relacionado con los slides anteriores. Si hay una situación que ustedes piensan que puede ser necesario llegar a proveerse de prueba, porque puede haber un litigio, puede haber un problema adelante, o una negociación dura en la cual van a tener que probar cada una de las palabras que dicen o de los hechos que están aduciendo, entonces tengan en cuenta de tener bien a mano esos documentos.
Y tengan en cuenta una cosa que después voy a hablar con más tranquilidad, pero que es esencial. No le pidan al cliente, hacemos un backup y yo tengo todo solucionado. El backup no es prueba, el backup es un documento digital diferente al documento original que estamos backupeando. El backup es una acción que tiende a protegernos de un desastre natural, de una inundación, del incendio que ocurre, desgraciadamente. Pero el backup no es una noción jurídica. Esto parece que se sabe mucho y al final no. Tampoco tengan en cuenta fundamentalmente esto. No backupeen, no escaneen, eso lo van a ver más tarde. Sepan quién tiene la documentación, ténganlo en la cabeza. Está en la computadora de este señor. Él es el responsable. Avísenle entonces que va a tener que ser algo cuidadoso con eso. Que no borre. En realidad los documentos digitales aún borrados se pueden ubicar, pero es más dificultoso. Es mucho mejor tenerlos en el file, en la carpeta de entrada, que en papelera desde ya. Que no la deterioren. Sobre todo, bueno, no asignes la computadora a una persona más. Trata de conservarla por un tiempo hasta llegar simplemente hasta llegar a la copia forense. A partir de ahí, haz lo que quieras con la computadora, pero hacete de un resguardo, de una seguridad para el día de mañana. En lo que no usamos en juicio, eso se elimina. Tampoco es bueno tener un montón de documentación digital relacionada con un caso. Los abogados tenemos la tendencia a decir que hay que guardar todo en la vida hasta el ticket del bus. Yo particularmente pienso que en lo que hace al universo digital, solo conservemos lo que hay que conservar. Y para eso, bueno, recurramos al historial del cliente. Si es una compañía de seguro, estemos atentos al plazo de prescripción de las acciones de relaciones derivadas del contrato de seguro. Si es un cliente que se dedica a otro tipo de actividad, veamos un poco, eso lo verán solos. A lo que voy es que el escritorio digital no debería estar superpoblado como están muchas veces los escritorios con papeles simplemente. Siempre dentro del mismo tema, no escaneen, como les avisé. ¿Quiere decir que no puedes escanear? No, puedes hacerlo, pero cuando el cliente le dice, mira, no te preocupes, tengo todo backupeado y te lo mando por escáner, olvídate. El backup no sirve, el escáner tampoco, está haciendo un nuevo documento. Hay que ir al original y sobre ese empezar a trabajar de la manera que después en el otro módulo van a ver en la parte práctica. Pero sepan y tengan en la cabeza que puede haber problemas mecánicos o físicos, como dice acá, o daños. Entonces traten de preservar aún físicamente la fuente de la evidencia, esa fotocopiadora, el celular de la empresa, del empleado, o bueno, en otros ámbitos del imputado de un delito. Y una regla como de oro, ¿no? Aparten de las fuentes al cliente. No estoy incentivando a que lo empujen, pero sí a que separen muy bien lo que se puede y lo que no se puede hacer. Todos queremos aparecer mejor. Más adelante el abogado. Todos, cuando vamos a ver un abogado, tratamos de mostrarnos bajo la mejor de las luces y que la otra parte es muy mala, pero nosotros hacemos todo muy bien. Y muchas veces en ese afán de quedar bien delante de la persona que justamente contratamos y pagamos para que defienda nuestras vulnerabilidades o defienda entonces lo que no hemos hecho tan bien, ¿no? Justamente delante de él vamos en ese afán de quedar muy, pero muy bien. No, yo esto lo borro porque no quiero que lo lea, a ver si lo confunde. No borre nada, aléjense y dejen que el experto trabaje. En última instancia, no es quizá un consejo académico, ni muchísimo menos, pero lo da la calle. En última instancia, el avance en prueba digital no implica que tengan que presentar todo lo que ustedes tienen en las computadoras, sino solamente aquellos que les va a convenir a su derecho. Muy brevemente, hoy en día los sitios web tienen una importancia que no tenían hace unos años y eso se refleja en el escritorio, en el bufete del abogado, porque hay muchísimos problemas con los que se postean o postean los empleados lo puedo decir comercialmente, en el Facebook o en cualquier otra red social. Y hay problemas, bueno, de responsabilidades. Esto es muy claro. Este slide no tiene ninguna pretensión académica. Se lo posteó el dueño del sitio, bueno, hay que verlo con más cuidado. Se lo posteó un usuario con el consentimiento y también. ¿Qué quiere decir con más cuidado? Nos acercamos más a la responsabilidad del dueño del sitio, porque lo posteó él o porque lo posteó un usuario con su consentimiento.
Si lo posteó un hacker estamos mejor, pero habrá que probar que lo posteó un hacker. Con lo cual, todo lo que dijimos anteriormente, cuidado con la FUED, eso se aplica perfectamente acá. Y si lo posteó el dueño, yo le diría que pasen una segunda etapa en la investigación, por decirlo así, a ver qué prueba sirve y qué no. Los tiempos que estuvo posteado, una empresa no puede decir que no se hace responsable del contenido de su sitio web que tiene 6 meses, en donde anuncia un artículo que dejó de vender o unas condiciones en las cuales no continúa vendiendo desde hace un tiempo atrás. Si los terceros reportan haberlo visto, nos complicamos más aún. Esto viene el tema, ¿se acuerdan? Control de daños. Yo no tengo el control de lo que está en la web, lo tienen los usuarios y eso es infinito, es imposible de determinar. Si se pueden verificar, bueno, actúen con cuidado, tratando de preservar la evidencia. También sirven si era del tipo usualmente de que se encuentra en el sitio, si es un elemento completamente diferente, eso les va a servir para defenderse ante el juez. Y una cuestión, más allá de lo que ustedes van a tener luego en el documento, no tenemos por qué hablar. Ahora, siempre tomen en cuenta que depende de la jurisdicción donde se encuentren, el país donde estén viendo estos contenidos, es importantísimo saber que necesitamos al inicio de la cadena de custodia la acción de un notario, como le llaman algunos de los mercados nuestros, o de un escribano, como le llamamos en Argentina. Eso va a estar muchísimo más claro en el próximo módulo, pero sí sepan de entrada que todos estos cuidados, que los que hemos hablado hasta ahora, todas estas precauciones están excelentes, pero tienen que tener en algún punto, en el inicial del procedimiento, la ayuda del notario, la ayuda del escribano, por lo menos en nuestra legislación de derecho continental. Esto es lo que acabamos de decir, son informaciones que ustedes pueden acceder leyendo más que yo cansándolos hablando. El tema de los seudónimos es una cuestión aparte, ¿verdad? Esto atiende más a investigar quién es el que situó, el que subió el post incómodo y cómo llegar a la prueba. Siempre van a necesitar un conocimiento de un técnico y siempre van a necesitar el apoyo del escribano. Con esto y por ahora hemos terminado el módulo primero y a continuación viene el número 2.